Bueno, pues muy buenos días, tardes, noches, independientemente de la hora en la que nos estén viendo, sean muy bienvenidos a este primer episodio de Punto Debate del podcast Punto Debate y pues muy emocionado porque el tema de hoy es muy importante para reflexionar y para que lo tengamos presente de nuestra vida cotidiana. El tema de hoy son las mujeres dentro de la administración pública. Este podcast va a estar orientado para generar lazos de diálogo, en este caso de los académicos, los alumnos, y generar este diálogo bidireccional y podamos generar conclusiones enriquecedoras, que entre todos logremos llegar a algunas conclusiones o alguna reflexión. Y pues bueno, para acercarnos al mismo tema que vamos a reflexionar hoy, nos acompañará y nos nutrirá de su experiencia que tiene la doctora Tania Nayeli Rivera Sánchez Rivera. Y pues también contamos con la presencia de compañeras de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, por ejemplo, la secretaria de Mujer, Natalie, la subsecretaria Nayeli, a Fernanda, y también tenemos a otras chicas más que nos contarán de su experiencia acerca de este tema muy importante. Pero bueno, a continuación voy a leer un poco de la semblanza de la doctora Tania. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos de la misma facultad. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales orientada a la Administración Pública. Sus líneas de investigación son la política pública y enfoques de integración, política alimentaria, política agrícola, desarrollo rural y competitividad y política económica. La doctora tiene una amplia experiencia en el servicio público y académico. Ella ha estado presente en la coordinación de áreas en la Secretaría Técnica de la Comisión de Administración en el Poder Judicial de la Federación. Ha sido parte de la Dirección General de Programas para MIPYMES en la Secretaría de Economía en el Instituto Nacional del Emprendedor y actualmente se desempeña como secretaria académica del Centro de Estudios en la Administración Pública. Así que estoy seguro que este diálogo va a ser muy enriquecedor para todos los que estamos aquí y nos están viendo. Ahora sí le doy la palabra a mi compañera Leslie. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar un tema que es importante, como ya lo mencionó aquí mi compañero, es las mujeres dentro de la administración pública. Es un tema que últimamente ha cobrado demasiada relevancia y con justa razón, de cómo nosotras como mujeres podemos llegar a ocupar ciertos puestos de liderazgo y toma de decisiones que desde hace mucho tiempo han sido espacios totalmente masculinizados y dirigidos por hombres, ¿no? Esto es muy importante porque, por ejemplo, tenemos acciones como la cuota de paridad de género, ¿no? En donde nos permite a nosotras como mujeres ocupar dichos cargos y romper este pequeño techo de cristal y dar poco a poco nuestro espacio y llegar a ocuparlo, ¿no? Entonces, es por eso que vamos a lanzar la siguiente pregunta detonante hacia la doctora para que nos explique un poco más y después se va a dar paso a los comentarios de las comentaristas, ¿ok? La pregunta es, para usted, doctora Tania, ¿usted considera que la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas dentro de la administración pública tienen un impacto distinto cuando son ejercidas y son mandadas por una mujer? Muchas gracias, Leslie. Antes gracias por la pregunta, antes de compartir un poco mi reflexión, pues agradezco a la unidad local Elena Yanetti, a Ramón en particular ahorita que está moderando este podcast y a todos los que nos acompañan en la reflexión. Me parece muy importante que toquen un tema como este y lo he comentado en diferentes espacios, ¿no? Platicar del 8M, reflexionar sobre el 8M, reflexionar sobre la participación de las mujeres, es un
es una forma de poder intervenir, ¿no?, en decisiones futuras y en diagnósticos situacionales de cómo nos encontramos en el marco de la mujer en la administración pública en los diferentes ámbitos, ¿no? Y que de alguna manera se va permeando desde la academia y desde los planes de estudio. Yo siempre inicio con una frase, me gusta mucho esta frase de Kofi Annan, donde dice que la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, ¿no? Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno, ¿no? Es un piso mínimo. Entonces, es importante hablar del tema, pero al final también es un tema que duele, que pesa. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar por algo que al final nos pertenece, por derechos que de ley natural nos pertenecen, y tenemos que luchar en ello. Lo comenté en algún momento que habían datos que nos hacían todavía más ruido, ¿no? En donde se comenta que tardaríamos 113 años en alcanzar la paridad de género. Aproximadamente 10 generaciones para poder obtener una paridad de género. ¿Eso qué significa? Que, bueno, de alguna manera estamos todavía muy lejos de esta gota y muy lejos de la toma de decisiones por mujeres. Y no solo eso, sino que yo esperaría que fuera la mitad, ¿no? Y que si de alguna manera estamos preparando este camino, le pongamos prisa. Porque tenemos diferencias cuando las mujeres tomamos decisiones públicas. Yo creo que en términos generales, ¿no?, tanto hombres como mujeres tenemos características diferentes. Desde la parte de sensibilidad, desde la parte emocional, desde la parte afectiva, desde la parte del psique, en todos los sentidos. Sin embargo, ¿qué pasa esto cuando una mujer toma el mando? Yo creo que aquí es importante señalar que a pesar de que las mujeres lleguen a la toma de decisiones en altos mandos, no necesariamente podrían llevar una agenda de género. Entonces eso es algo muy importante, porque pueden estar mujeres al liderazgo de programas, de políticas públicas, de agenda pública, y no traer agenda de género. Entonces es un tema relevante, porque eso repercutiría en que no avancemos en esta lucha de derechos, ¿no? Y que, bueno, ahora ya se ha complejizado en la igualdad y en el tema también de violencias que nosotras enfrentamos en las instituciones públicas. Entonces, eso es como en un primer punto, visualizar que se lleve agenda de género. Y bueno, ¿cómo puede repercutir la decisión de una mujer? Yo creo que muchísimo. ¿Por qué? Porque al llevarla, pone sobre la mesa lo que ahorita estamos comentando, ¿no? Este tema de géneros, estos diagnósticos situacionales que nos están permeando, que nos están limitando, poder no solamente desarrollarnos profesionalmente, sino también como mujer en los diferentes espacios públicos. Entonces, a pesar de que la reforma del 2019, en la reforma constitucional, plantea esta paridad de género en todos los niveles de gobierno, pues necesitamos mujeres que hagan valer esta reforma, que tomen este tipo de decisiones. Entonces, México ocupa somos el tercer país con menos mujeres en el sector, en el cargo público, es decir, en altos mandos. Entonces, influye, sí influye, pero ¿cuánto tenemos la capacidad de influir? Es mínima. Entonces, el hecho de que una mujer esté en ese espacio, lo primero que pone sobre la mesa, si lleva esta agenda de género, es cómo accedemos a estos altos mandos. Las auditorías con perspectiva de género son nulas, son muy pocas y en algunos casos nulas. Yo lo veo ahora en una tesis que estoy asesorando de la auditoría gubernamental en Milpalta, en donde ninguna de las auditorías que se realizan en la delegación tienen perspectiva de género. Ninguna. ¿Cómo repercute esta ausencia de perspectiva de género en la construcción del programa de público y después en el alcance, ¿no?, de igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Híjole, es un gran problema, ¿no? Porque un presupuesto público lo que te dice es, no te dice cuánto dinero va a ir para la mujer y cuánto dinero va a ir para los hombres. Eso no te dice, se va a gastar
en determinados programas que van a brindar bienes y servicios, pero ¿cuántos de estos están siendo con equidad para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la auditoría es un gran tema que debe ponerse sobre la mesa en esta toma de decisiones en materia de perspectiva de género. Tiene que tener una perspectiva de género la forma en cómo se gasta el dinero público, ¿no? Número 1. Número 2, pues tenemos un anexo especial para la igualdad entre hombres y mujeres. Y este anexo a mí siempre me hace ruido porque decimos, ok, ya hay tanto dinero que se está dirigiendo a esta igualdad, pero ¿de qué manera se está gastando? ¿No? ¿De qué manera está incidiendo? ¿De qué manera estamos avanzando con este dato que comenté en un inicio de 113 años? ¿No? ¿Por qué nos llevaría tantísima cantidad de tiempo? 1 y 2, porque somos el tercer país con mayor limitante para poder llevar a una mujer a un cargo público y una toma de decisiones de este nivel. Entonces, pues no solamente la auditoría, el presupuesto con perspectiva de género es fundamental, el seguimiento, la evaluación de cómo se está gastando este dinero en materia de igualdad de género para hacer valer esta reforma constitucional. Y la brecha salarial, ¿no? Hay una brecha salarial del 26%. Para cada 100 pesos que gana un hombre, 74 pesos gana una mujer. Y esto tiene que ver con los mandos en los que está uno y está la otra persona. Entonces, es fundamental que estos elementos se pongan sobre la mesa en materia de toma de decisiones, y una mujer con una agenda de perspectiva de género, no quiere decir que un hombre no lo ponga, porque regreso al mismo punto. Pueden haber mujeres y puede no haber una agenda. Sin embargo, es pelear por algo que al final de cuentas nos pertenece, pero que en realidad alguien tiene que tomar estas decisiones, y me parece que una mujer en la toma de decisiones y con liderazgo pone sobre la mesa con muchísimo más espectro el tipo de programas que deben, o el tipo de decisiones que deben de hacerse valer en este tipo de problemáticas. Ahora, otro tema muy importante que a mí me parece fundamental es que la semana pasada estaba revisando los datos de egresados, ¿no? Del anuario, y yo decía, ¿qué contrariedad tenemos? Porque las mujeres, o sea, en la Facultad de Ciencias Políticas, hemos tenido un incremento del 69% de las mujeres egresadas frente a un 11% de hombres en la UNAM en general. ¿Me explico? O sea, un incremento, porque yo pensaba, ¿no? Yo reflexionaba, ok, a ver, las mujeres son quienes al final hay un dato en el que te está mostrando que están trabajando por la educación, por educarse, por prepararse, por egresar, en un incremento del 69% frente a un 11% de los hombres, pero afuera no son quienes están tomando las decisiones. Entonces nos estamos preparando, pero algo nos está coartando esta realización en el servicio público, ¿no? Entonces, hemos tenido pues prácticamente un crecimiento del 166% de mujeres egresadas frente a un 51% de hombres. O sea, es un dato que a mí me hizo mucho ruido por varios días, porque estábamos hablando que antes, ¿no? De cada 8,500 titulaciones femeninas, teníamos 11,400 titulaciones masculinas. Entonces, ha avanzado muchísimo el egreso de las mujeres, la preparación de las mujeres, y por ende, por lógica, tendría que ser la toma de decisiones en los espacios profesionales. No sé si me explique, ¿no? Y en el marco de profesores, hemos alcanzado una paridad de participación de la mujer frente a la participación del hombre, de 50% a 50%, ¿no? Del 2024, de 11,458 profesoras, hemos pasado a 19,938 profesoras, perdón, el de 2004
de las 11.458 profesoras se ha pasado a 19.938 profesoras en el 2024. Entonces, se alcanza una paridad ahí en la participación del profesorado, pero hay que tener cuidado porque si nosotros observamos, esta paridad no es igual en todas las carreras. Y creo que aquí todos lo sabemos, ¿no? Que particularmente administración pública es una carrera masculina y que hay muchísimo más profesorado masculino que profesoras, ¿no? En la plantilla. Estamos hablando de un aproximado de 87 ante 33, 87 hombres profesores contra 33 profesoras en la carrera, ¿me explico? Entonces, sí hemos alcanzado un 50-50, pero no está homologado en todas las carreras y esto tiene también que visualizarse con estas precisiones de cuáles son los espacios, porque qué contrariedad, o sea, al final, afuera en el sector público, quienes van a tomar las decisiones públicas egresan de una carrera en la que una carrera de administración pública, que es la carrera que te prepara para este tipo de gestiones afuera, pero la carrera per se también guarda este tipo de disparidad, de inequidad, ¿me explico? Entonces, desde esa estructura también estamos viendo que tenemos que incidir en la inclusión de las mujeres, porque en la academia también se toman decisiones públicas. En la academia se toman decisiones que posteriormente va a repercutir socialmente, ¿no? Porque es la preparación del alumnado. Y este dato, de alguna manera, a mí me preocupa cuando hablamos ya posteriormente como a niveles más altos, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Ahí sí hay una desigualdad muy grande. Estamos hablando que del SNI, del 30% ha subido la participación de la mujer al 41% de la plantilla total, es decir, de 734 investigadoras en el 2000, en el 2024 tenemos 1.503 investigadoras. Ahí todavía no equiparamos en materia de investigación la participación de las mujeres y por ende esta preparación para una toma de decisiones públicas, ¿no? Entonces, a la mujer le cuesta mucho acceder ya a estos niveles de investigación. Y una de las cosas que yo ahí también vinculo es que las mujeres no tenemos las condiciones para investigar. O sea, en particular las mujeres llevamos unos procesos muy diferentes, más allá de la maternidad, que un hombre para poder investigar y para poder decir, ok, voy a estar tanta cantidad de tiempo investigando. Las condiciones de nosotras son diferentes. Tan así como un día, yo lo platicaba en algún momento, a lo mejor va a sonar aquí algo absurdo, pero tan así como el que a veces tengamos que cubrir tantos roles, ¿no? No necesariamente tienes que ser madre para decir, ok, bueno, esto me coarta, no es que me limita, porque al final no es un limitante, pero sí no me permite continuar con un proceso de investigación en la misma velocidad que un hombre. Pero a veces queremos ser todólogas, ¿no? O sea, queremos cubrir muchos roles que en términos masculinos yo no creo que sea la misma situación, ¿no? Y que incluso el ser hija, el ser hermana, el ser amiga, el ser esto, son tantas situaciones que creo que la mujer la premia mucho, muy diferente, ¿no? Desde que un día puedas tener, discúlpenme aquí si lo abro así muy sinceramente, pero desde un día que te puedas despertar y tengas cólicos todo el día y digas, híjole, de verdad me siento mal, ¿no? Y tienes que enfrentar muchas cosas porque tienes que hacerlo, porque no puedes parar, porque no puedes descansar. ¿Me explico? Entonces yo sí creo que las condiciones para una mujer investigadora deben de reflexionarse, o sea, deben de ponerse sobre la mesa. Porque si en este proceso, sobre todo en el sistema y sobre todo en estos procesos de concurso tan complicados, no es como que diga, híjole, pues hoy voy a descansar y entonces voy a ser mamá y aparte le quiero dar ese año
de cuidado a mi hijo, porque no lo quiero después de tenerlo dejarlo solo o solo, ¿no? Y en el sector público no es como que te dan determinado tiempo, pero no es como que puedas tener todo ese proceso de cuidado, y si lo tienes, te rompes ciclos que te permitirían subir jerárquicamente. Ese tema a mí me parece que ha tenido una incidencia dentro de la investigación particularmente y también de los altos mandos jerárquicos, ¿no? Y bueno, creo que ya platiqué mucho, lo dejo sobre la mesa estos datos. Muchas gracias, doctora. Son datos realmente muy reveladores. Tan solo 113 años para alcanzar la equidad de género es un montonal. Entonces, también los datos de los egresados son muy importantes verlos. 69% más de mujeres egresadas y como bien comenta, eso no se refleja en los altos niveles jerárquicos, específicamente de la administración pública. Incluso el Censo Nacional de Gobierno revela esos datos, que el 51% de las trabajadoras que están en la administración pública son mujeres. Sin embargo, tan solo una muy reducida parte solo llegan a ocupar puestos muy importantes. Pero bueno, sin más, por favor, quiero darle la palabra a las comentaristas si gustan levantar su mano para comentar respecto a esto, por favor. Nayeli, por favor, adelante. Sí, justo a mí algo que me resonó mucho de la pregunta que hacía la doctora, ¿no? De realmente cuánta capacidad tenemos de influir, ¿no? En la toma de decisiones, porque una cosa es estar en el espacio público y otra cosa es qué tanta capacidad tienes de influir, ¿no? Y al final creo que la reflexión con la que me quedo y con la que no sé si las demás compartan es que la forma en la que las mujeres actuamos en el espacio público tiene mucho que ver con la forma en la que hemos sido criadas y a nivel situacional, ¿no? O sea, nos preocupamos porque, por ejemplo, haya jornadas y haya ciertas excepciones y ciertos derechos laborales de las mujeres porque tienen que ser madres, porque son cuidadoras, porque, o sea, cosas que a lo mejor a un hombre no se le ocurren debido precisamente a este nivel situacional, ¿no? O sea, de contexto de la sociedad que nos ha criado de esa manera, ¿no? Pero que al final esas no tienen que ser de alguna manera como limitantes para ejercer en el espacio público, ¿no? Y de igual manera, y me quedo mucho con con esta otra pregunta que hizo la doctora de, pues, de qué manera se está invirtiendo el presupuesto, ¿no? Porque una cosa es que se esté dando el presupuesto y otra que se vaya pues, a lo que se debe de ir, ¿no? O sea, al final es que puede existir como no sé si un problema en cómo se está planeando y cómo se está llevando a cabo, ¿no? O sea, al final creo que tiene que ver con eso. Y creo que algo que es muy importante y que es muy revelador de todos los datos que nos dieron es que pues si las mujeres nos estamos preparando más, porque es que no estamos llegando a esos espacios en donde podamos influir correctamente, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Nayeli. Adelante, Natalie. Sí, justo yo quiero comentar esta parte que me hizo mucho, bueno, o sea, que es muy impactante, ¿no? Y que realmente es completamente cierto y que muchas veces no se le da, pues, la relevancia que tiene que ser, por ejemplo, pues, todas estas condiciones, ¿no? Que comenta la doctora, aparte de la maternidad, otros como factores sociales que de cierta manera, si bien no nos limitan, pero sí, pues, generan como una especie de, llamémosles, de rezago ante nosotros. Por ejemplo, esta cuestión que dicen, pues cuando una mujer está pues con licencia de embarazo, pues incluso hasta es un poco pues limitante, ¿no? Que incluso hasta el tiempo en el que te establecen, o sea, estás incluso hasta con la presión de incluso disfrutar como el tiempo máximo que tengas con el recién nacido y no incluso no intentar como forzar el desarrollo, porque pues la ley establece un cierto tiempo de licencia de maternidad para las mujeres, pero pues si bien sabemos que pues todos los seres humanos pues evolucionan de una diferente manera biológicamente, ¿no? Entonces pues el hecho de que haya pasado ese tiempo y que tú pues tengas que regresar a pues a incorporarte a tus actividades laborales sabiendo que pues tu niño necesita un poco más de ti, pues son como factores que sí impactan de cierta manera, pues en la, pues sí, ¿no? En las mujeres. Y esta parte de que incluso, pues
los ciertos comentarios, ¿no? Que llegan a hacer por ese tipo de permisos que, aunque están considerados como seguridad social, pues no falta pues sí, ¿no? Los comentarios que se lleguen a generar dentro de los espacios, porque, bueno, al menos a mí me tocó un tiempo en el que estuve desarrollando actividades dentro del IMSS y que incluso hombres, varones, consideraban que ese espacio nada más era como una justificación, ¿no? O sea, que realmente no le daban el peso a lo que es, pues, maternal, ¿no? Siendo trabajadora pública. Y bueno, esa es una parte. Y otra parte que comentan del presupuesto, y pues sí, ¿no? Un punto pues grave que no, pues no, realmente no existe como la suficiente transparencia en cuanto a ese aspecto, pero también pues considerar que si bien se asigna un cierto presupuesto para cuestiones de paridad de género, pero realmente cuánto de ese presupuesto es, o sea, no solamente se va a hacer la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Y asignar ese recurso ahí, sino realmente de ese presupuesto, ¿qué es lo que se genera que realmente cause un impacto en la sociedad, ¿no? O sea, no solamente es poner una institución gubernamental más que cumpla pues otro rol de, pues sí, institucional, sino pues realmente pues hacer, no sé, campañas, eh, o incluso fomentar más a la preparación de las mujeres. Creo que en esa parte el presupuesto sí se ha quedado como muy desviado de cierta manera, o sea, sí se ocupa a lo mejor de cierta manera en cuestiones de género, pero en lo que realmente se ocupa no genera un impacto tan real tan real y tan cercano en las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso es como lo que más me impactó pues sí, de la participación de la doctora Tania. Muchas gracias, Natalie. Em, adelante, Andrea, por favor. Bueno, pues coincido mucho con mis compañeras en esta parte de que pues las mujeres tenemos una representación muy mínima en los altos cargos y o sea, hay que ser conscientes de que cuando una mujer llega a un alto cargo, o sea, tiene que hacer el doble de esfuerzo que un hombre, ¿no? Entonces también esto es algo que no se considera muchas veces, pero está ahí, está presente, porque pues diario, o sea, en cualquier cargo, en cualquier carrera, en donde sea, estamos luchando contra estos micromachismos, estos machismos, ¿no? Y, y muchas veces también existe esta perspectiva de género, pero simplemente queda como en un discurso, ¿no? Y no pasa de ahí, no se implementa verdaderamente. Entonces también esto genera sesgos hacia para poder nosotros como avanzar como mujeres. Entonces, pues esto queda en un simple discurso y ya no existe como esta perspectiva de equidad, ¿no? De estas brechas de desigualdades no avanzan, ¿no? Y considero que muchas veces, pues las mujeres esto no se ve muchas veces, ¿no? Hasta que verdaderamente te lo cuestionas porque lo tenemos súper normalizado. Entonces, es algo que verdaderamente deberíamos de pensar y considerar, ¿no? Y ya sería todo de mi parte. Muchas gracias, Andrea. Fernanda, adelante. Bueno, pues como lo habían comentado ya antes, pues sí es increíble ver cómo, a pesar de que el número de mujeres en la administración pública ha aumentado, pues realmente ocupan los puestos más bajos, ¿no? Los que curiosamente son los que pues más trabajo realizan y los que reciben una menor remuneración, a comparación de pues los puestos directivos que son ocupados por hombres, los que pues realizan menos trabajo y pues reciben una alta remuneración, ¿no? Y pues también es interesante ver cómo, pues la llegada de la presidenta, cómo puede realmente cambiar la estructura, ¿no? O sea, que, pues, sino que puede, cómo puede implementar la mayor participación de las mujeres. Y pues también es interesante ver que, porque si las políticas de igualdad han avanzado, pues se siguen viendo estas brechas, ¿no? Y pues creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias, Fernanda. ¿Alguien más que desee hacer algunos comentarios? Bueno, si no, entonces le daría la palabra a Leslie. Adelante. Todas por sus participaciones, a todas nos muestran cómo
es importante saber qué tipo de cargos ocupamos nosotras las mujeres y cómo nos desempeñamos en él, ¿no? Y a qué desafíos nos encontramos cuando los ejercemos. Igual es importante, como ustedes lo mencionan, el hecho de a qué desafíos y a qué nosotras nos encontramos condicionadas socialmente y culturalmente, lo que se nos ha impuesto como el deber ser de la mujer, ¿no? O sea, ¿qué es necesario? ¿Por qué es necesario que nosotros cumplamos y por qué no podemos ejercer de una manera, bueno, seguir este sueño que nosotros tenemos, ¿no? De llegar a ocupar, de llegar a ser y de llegar a existir. Incluso cómo es importante que los mecanismos institucionales se fortalezcan para que nosotras podamos ocupar estos cargos y también cómo es importante, como lo menciona, el hecho de que a pesar de que haya mujeres en el sector público, no significa que exista un cambio real, ¿no? Y como incluso lo veíamos bueno, lo veía en una clase, el hecho de el síndrome de la abeja reina, ¿no? Que es cuando una mujer llega a un espacio público y se empieza a olvidar de cómo, pues sí, ¿no? De cómo ayudar a estas mujeres y se masculiniza en cierta forma, pero igual considero que la masculinización, por ejemplo, cuando llegó Claudia a la presidencia, muchos decían, no, pues es que se viste muy de una cierta forma, ¿no? Pero justo también creo que nos lleva a un espacio de reflexión, decir, o sea, de qué manera nosotros también como sociedad imponemos estos estereotipos y por qué es masculinizado, ¿no? O qué es lo femenino, por así decirlo, cuando ciertamente es una forma de vestir y ya, o sea, no hay más, vaya. Entonces, a continuación voy a dar lectura a la siguiente pregunta. Permítame tantito. Ok. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera las mujeres líderes pueden inspirar a futuras generaciones a involucrarse en la política y a la administración pública? Aquí esperamos la respuesta de la doctora, tanto como su experiencia y a ustedes como próximas licenciadas de la administración pública para que nos generen esta información. ¿Me escuchó? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Ya pasamos a esta siguiente pregunta, pero agradezco muchísimo las intervenciones de las chicas, lo que es lo que nutre y lo que retroalimenta. Siempre he pensado que las alumnas, en particular con este tema, son quienes nos dan las pautas más valiosas para la toma de decisiones, las alumnas. Y no es como que tengamos que tener toda la preparación, ¿no? Siempre comento, hay que partir de nuestra experiencia, hay que partir de lo que hemos vivido como mujer, porque creo que es lo que va a nutrir esa toma de decisiones. Me parece una pregunta muy bella, ¿no? ¿De qué manera las mujeres líderes pueden inspirar a las futuras generaciones a involucrarse en la política y en la administración pública? Déjenme decirles que el que una mujer ya esté tomando decisiones, per se, la imagen ya es una inspiración, ¿no? Verla en altos mandos es una inspiración. Sí, nos faltan muchos años, ¿no? Pero hay que observar que el avance y los cambios de la participación de la mujer en la administración pública ya es un gran dato de inspiración. En 1953 se logró este sufragio para esta plenitud de derechos. En 1955 tuvimos las 4 primeras diputadas federales. En 1964 las 2 primeras senadoras, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia. En 1979 la primera gobernadora de Colima, Griselda Álvarez, y ahora la primera presidenta. Entonces, esta historia, ¿no? Este contexto histórico nos permite ya tener una primera inspiración, y más ahora con la primera mujer presidenta, independientemente de cuánto, por ahí lo comentaron, ¿no? De cuánto se pueda masculinizar el cargo, y habría que ver por qué, si es por decisión propia o es por mucha presión propiamente social, ¿no? Masculina. Entonces,
Esto es un gran dato de inspiración, pero a mí me parece que también una forma de inspiración es hacer visible, es decir, transmitir, comunicar aquellos micro grandes casos inspiracionales. Y con esto cito de mi querida Baena, el caso de Estefanía Mena Ibarra. Ella es licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos en materia de innovación tecnológica. Lleva 15 años trabajando en el sector público, particularmente en la modernización y digitalización de procesos institucionales. Es la titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y es una mujer que rediseñó el sistema electrónico de Internet para que se tuviera el voto electoral a través de un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, esta innovación fue reconocida en la 8ª entrega de premios del gobierno en la innovación pública en el Senado de la República, en la categoría de seguridad de la información, lo que le hizo acreedora del premio. Pero bueno, ¿por qué cito este ejemplo? Porque ella no solamente es líder dentro de este espacio, sino que gana un concurso, o sea, gana esta categoría de innovación tecnológica, pero los grupos que dirige, todos son hombres. ¿Me explico? Entonces, como entramado de participación o de gestión de Estefanía Mena, pues lo que te dice es, ganar un premio no tiene que ver con el género, ¿no? No son los cromosomas lo que nos hace diferentes. Bueno, sí diferentes, pero al final lo que nos define nuestra capacidad intelectual, sino nuestro desarrollo, nuestra preparación, nuestras convicciones, nuestra disciplina, muchos otros elementos que no tienen que ver con el número de cromosomas que cada uno de nosotros tiene. ¿Me explico? Entonces, el que dirija un grupo de hombres, lo primero que te dice es, en primer lugar, la mujer puede innovar. La mujer puede dirigir al hombre y no siempre el hombre dirige a la mujer. Y no tiene por qué estar peleado uno con otra. ¿Me explico? Entonces es un tema que a mí me encantó ahorita como lo comentó Andrea, es un tema ya normalizado, o sea, ya socializado, en el que son los hombres los que toman las mejores decisiones y los que pueden tener las mejores innovaciones. Entonces, hacer visible este tipo de casos, a mí me parece ya una inspiración. La segunda inspiración, bueno, la tercera, porque la primera me parece que es ya visualizar a una mujer en este espacio público, como la presidenta, es salir de la jaula a las mujeres. Es decir, tocar el tema, lo que estamos haciendo ahorita, lo que están haciendo Andrea, Nayeli, Natalie, Leslie. Y por ahí no veo los otros nombres de las otras chicas, no quiero omitirlos, pero esto, a través justo de compartir historias, de hacer un podcast, de hacer entrevistas que te permitan hablar de las áreas de oportunidad, las limitantes, mujeres referentes, esto es un tema inspiracional, porque muchas mujeres pueden decir, claro, yo me encontré en la misma situación, y entonces veo que hay camino, veo que hay oportunidad, ¿no? Hablar de ti, hablar de este camino que has tenido en espacios que se puedan compartir, que se puedan comunicar, que se puedan difundir. Esto es inspiracional, muchachos. Esto que hace la unidad local en la Yanet es inspiracional. Cuando yo hace aproximadamente 4 años coordiné el primer conversatorio de administración pública, de la mujer en la administración pública. Nunca se había hablado del tema de las mujeres en la AP. Junto a mi querida Gabriela Baena, Mitzi, Nadia, Frida y otras chicas, se coordinó el primer conversatorio de la mujer en la administración pública, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y porque creo que platicarlo siempre es una forma también de visualizar
qué limitantes podemos enfrentar en este involucramiento de la política y la administración pública, porque una de las primeras limitantes que yo me di cuenta es que tocábamos fibras muy delicadas que incomodaban a la comunidad. Porque por primera vez se estaba tocando el tema de la mujer en el sector público, de la alumna en la academia, de las profesoras en la academia. Y se estaba poniendo sobre la luz, porque ahora podemos hablar del tema, y creo que está un poco, no diría mucho todavía, pero creo que está un poco más aceptado, ¿no? O al oído dices, híjole, estamos hablando de un tema que se ha estado hablando, pero en ese momento no, porque aparte empezaban estas luchas, estas marchas. Entonces, tocar ese tema, lo primero que yo dije es, híjole, sé que esto me puede costar mi trabajo como profesora. Yo pensaba eso, ¿no? Porque se va a hablar de un tema en el que van a poder sacar o poner sobre la mesa líneas y fibras delicadas como las alumnas son acosadas, hay profesores acosadores, hay desigualdad en los cargos de la administración pública afuera, hay desigualdad en el profesorado. Entonces, poníamos sobre la mesa 3 temas delicados: academia, alumnado, sector público. Entonces, yo sabía que de alguna manera tocar este tema pudo haber sido contradictorio, incluso contra mi propio trabajo. Sin embargo, me parecía necesario, pese a todo, porque es necesario. Y porque una de las cosas que yo podría decir o comentarle a las chicas en la búsqueda de sus sueños, en la búsqueda de sus metas, en el alcance de sus metas, es que tengan voz. Es que no tengan miedo de pensar por sí mismas cuando las cosas sienten que no van bien. ¿Me explico? Es que pensar por sí mismas, discúlpame el ruido, perdónenme, den un minuto para que se... Pensar por sí mismas que no les den miedo, ¿no? Entonces, yo considero que también legitimarte en puestos donde son propiamente masculinos, en el que tú les dices, no, yo no vengo a traerles el café, yo también vengo a tomar decisiones, yo también vengo a escuchar la conferencia, yo también vengo a pensar, yo no vengo a traerte café, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de temas que yo cuando llegué, porque aparte llegó mujer, pero llegó mujer joven, ¿no? Híjole, me mueven, porque debo compartirles aquí que una de las cosas que a mí más me hacía ruido o más me hacía tema es que yo veía a la P como alumna, como quienes estaban como unos grandes titanes hombres. No me gustaba, pero yo decía, bueno, pues así tiene que ser, ¿no? Y todos son hombres, ¿no? Y entonces, recuerdo mucho que los temas que yo buscaba investigar, que en algún momento lo platiqué con Ramón, no eran muy cercanos a ese gremio representativo. Que una de las cosas, lo recuerdo muy bien que me dijeron, fue, pues ya para qué esto, ¿no? Ya para qué esto si ya somos una sociedad globalizada, ¿para qué el campo? ¿Para qué el maíz? ¿Para qué las frutas? ¿Para qué? Si todo lo importamos. Y yo dije, gracias por contestarme, sobre todo porque aparte, pues, es tu coordinación, ¿no? Es quienes al final te inspiran, ¿no? Y sé que a lo mejor me van a decir, Tania, ¿cómo puedes tocar aquí un tema? Pero en realidad lo que quiero transmitirles con esto es que yo dije, híjole, gracias
por darme el gran valor de continuar con mucho más fuerza este tema, aunque no sea lo que se espera en términos del gremio. Y porque la gran bondad que tiene la administración pública es que está en todos lados. La ves en todos lados, la administración pública. Y no se limita a un solo espacio. Y a mí me parece que esto, lo que dejó en mí y lo que al final puedo comentar, es que las chicas nunca tienen que tener miedo de ser ellas mismas, de buscar lo que ellas mismas les hace feliz. Y siempre lo reduzco a una frase que es que nadie te robe la magia que alegra tu corazón, que te hace sonreír en el alma, que te hace vibrar, que te hace ser tú como mujer en los diferentes ámbitos en los que te desempeñes. Entonces, este podcast, esta conversación, estas pláticas, lo que me dice es, híjole, pues todas tenemos limitantes en los diferentes ámbitos en los que te has desarrollado. Cuando yo llegué a la Facultad de Ciencias Políticas, llegué medianamente joven, mujer, y aparte, bueno, los que me conocen de mi hijo me veo pero como un poco más joven, porque soy como más pequeña. Entonces era como, oh, hay muchos, es como muchos titanes, ¿no? Y en eso, pues los comentarios, ¿no? Porque yo después lo platiqué con diferentes compañeros, hombres, y dije, me queda claro que no es lo mismo que llegue una mujer joven a un puesto alto o a dar clases, que llegue un hombre joven a un puesto alto o a dar clases. No enfrentamos lo mismo, no piensan lo mismo, no se acercan a nosotras de la misma forma. Los comentarios son diferentes, los juicios son diferentes, las despecciones son diferentes y el acoso es diferente. El acoso es diferente, porque por ser mujer y ser joven, tiene otro tipo de tintes frente a un alumnado o a un cuerpo jerárquico que tienes que dirigir. Totalmente diferente. Entonces, yo creo que compartir esto de alguna manera te dice que hay frenos, hay limitantes, pero que creen. Hay oportunidad, hay forma siempre que seamos libres de sí mismas, libres de pensar, libres de continuar, libres de, yo lo diría muy ilusoriamente, aunque libres de soñar. ¿Me explico? Libres de soñar en donde queremos estar. Aunque a lo mejor sé que porque algunos profesores no puedan estar de acuerdo, no se vayan a dirigir conmigo, sino a lo mejor se vayan a dirigir con el alto mando, eso no significa que sea un tema de nosotras. No es un tema de nosotras, al contrario. ¿Vale? Entonces, yo creo que con estos elementos, y bueno, también tocar este tipo de redes, hagamos redes, ¿no? Tengamos redes. Creo que la red es una gran vía también inspiracional. Y que ahora ustedes, por ejemplo, que están en este proyecto, hagan redes, ¿no? Redes de mujeres que justo nos permitan inspirar, nos permitan a lo mejor dar opciones en las que digamos, por acá podemos tener consuelo, entendimiento, comprensión en este camino del sector público, ¿no? Que ya lo vimos, está muy masculinizado, ¿no? Entonces, transversalidad del tema, por favor. No nada más es esta brecha salarial, no nada más es este tema de toma de decisiones públicas, este tema de violencia. Porque antes solamente se estaba peleando por derechos del voto, por derecho en la toma de decisiones, pero esto se fue complejizando cuando nos dimos cuenta que había algo más allá que eso. Y era también la violencia que enfrentaba la mujer, la desigualdad, la transversalidad del tema. ¿Ok? Pero bueno, pues yo creo que lo dejo por aquí. Ya todas las niveles locales, ya
sabe de toda mi vida personal. Doctora, muchas gracias por compartirnos esa experiencia que a todos nos enriquece en verdad. Y el hecho, como usted dice, de ver a una mujer en un puesto de poder, ya dice mucho. Y como dice la frase, lo que no se ve, no existe. Entonces, por eso la importancia de hablarlos, crear estos espacios para que las chicas realmente puedan expresar lo que sienten y sus vivencias. Pero bueno, sin más, empezamos con las chicas. Por favor, Iván, levanten su mano para que podamos participar. Nayeli, adelante, por favor. Sí, yo justo me quedo con esta parte de el compartir las historias, ¿no? Que al final yo creo que va muy relacionado con el feminismo, ¿no? O sea, una socialización de la rabia y de la ternura, ¿no? Que tiene que ver con cómo te sientes en el espacio público y cómo eso puede impactar directamente en la forma en la que otras mujeres se perciben a sí mismas dentro del propio espacio y que al final tiene que ver con esto de lo personal es político, ¿no? O sea, justo cuando la doctora nos comentaba esta cuestión de eh, llega un punto en el que hay temas que dentro del propio espacio público son tabús, ¿no? O sea, por ejemplo, en la academia con los profesores, en el alumnado, igual con los profesores y en el sector público, ¿no? O sea, que al final estos tres sectores impactan directamente en la forma en la que las mujeres se perciben en el espacio público y que al mismo tiempo todo esto genera una conversación, ¿no? Y que al final esa conversación puede llegar a ser incómoda por todos los temas que llegan a tratar y que esa incomodidad pues no es otra cosa más que una crítica misma como a la forma en la que se percibe la mujer en el ámbito público y que al final todas estas mujeres líderes dentro de los espacios pues son ejemplos el techo, de cómo se puede romper el techo de cristal y que esto al final impacta justo, o sea, la manera en la que otras nos vamos a percibir, pero que sí es muy importante generar las redes para que estas puedan surgir. Ya. Muchas gracias, Nayeli. ¿Alguien más? Adelante, Leslie. Y ahorita pasamos con Natalie. Sí, justo que es necesario saber la responsabilidad social que nosotros tenemos como mujeres y cómo nosotros podemos generar estos vínculos. Y yo recuerdo muy bien una frase que mi maestra de género me dijo, bueno, nos dijo a todos y a todas, que los vínculos dan existencia, ¿no? Y cómo esto remite a la importancia de nosotros, de nosotras, ver como espejos a mujeres que se encuentran dentro en nuestro círculo, ¿no? Profesoras, investigadoras, nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿no? Y cómo nos inspiran a poder seguir y dan este ejemplo de lucha, ¿no? Si ellas lo lograron, yo también puedo, porque cuento justamente con este apoyo, ¿no? Y cómo es importante también la visibilidad de, pues sí, ¿no? Justo menciona la doctora que la importancia de este podcast, ¿no? Y como bien lo dice, muchas veces genera incomodidad, pero es necesario, ¿no? Es necesario hablarlo, que se tome en cuenta y ya finalmente a manera personal, yo considero que muchas veces dentro de los salones, muchas veces se puede ver esta diferencia de participación. Por ejemplo, mayormente se les da más voz a los alumnos e incluso siento que ellos no tienen tanta pena como de participar, ¿no? Se les tienen esta más fortaleza o confianza más bien, que pues se les ha otorgado, ¿no? Y muchas veces lo he visto con mis compañeras y pues conmigo, ¿no? Como a veces nos limitamos a participar por el hecho de decir, no, pues es que, ¿qué tal estoy mal o estoy bien? O sea, no sé, esta inseguridad, ¿no? Por el mismo hecho de, pues, ¿qué van a pensar? Y lo demás. Y también como a veces esta participación pues se limita, pero incluso hay profesoras que yo creo que sí, como que limitan más, ¿no? O sea, sí le dan mayor eh, voz a las mujeres y pues sí, la voz es muy importante, ¿no? Para llegar a generar cambios.
Muchas gracias, Leslie, por tu participación. Natalie, adelante. Sí, yo creo que la parte de, bueno, concuerdo muchísimo con lo que dice la doctora, esta parte de el ya representar una imagen como es aquí en la unidad, el que se vea como participación activa de parte de las mujeres, se me hace, pues, creo que desde este punto podemos partir que pues, puede generar pues inspiración, ¿no? A que otras compañeras se animen a participar en ese tipo de espacios y a tomar decisiones que, pues, muchas veces, como se menciona, ¿no? Son incómodas o incluso hasta pueden, pues, ser riesgosas, ¿no? Incluso hasta, como comentó la doctora, y pues, incluso hasta para su propio trabajo, ¿no? Y creo que una parte también fundamental es que, por ejemplo, actualmente que tenemos a una mujer dentro como jefa de Estado, creo que saber que tenemos esta trayectoria participando en espacios de mujeres, si en algún punto, que esperemos que sí, logremos ocupar algún cargo, pues un alto cargo, por decirlo así, no olvidar esto, como menciono, esta trayectoria y realmente darle apertura, no hacer como ojos omisos de que no pasa nada o darle, no, darle menos relevancia de la que merece. O sea, realmente continuar con esta ideología de querer hacer las cosas con un fin en favor de las mujeres. Entonces, esa es una parte y también otra que se me hace igual muy importante rescatar es que, como dice la profesora, usemos nuestra voz, usemos, pues sí, esta parte de generar este tipo de espacios académicos y no solamente en esta esfera, sino también fuera, porque pues, como bien sabemos, la ley Olimpia no se generó pues simplemente pues haciendo omisiones o cosas así, ¿no? O sea, realmente usar la voz que tenemos, hablar de lo que es incómodo para pues que se sigan generando cambios y más pues el marco constitucional que hay en México, ¿no? Porque pues si bien han existido leyes que son con equivalencia de género, pero no han sido como casos específicos. O sea, dentro de esta generalidad, no hay un marco jurídico que realmente sea lo suficientemente sólido para tratar pues con toda esta desigualdad. Entonces, pues creo que sería todo. Gracias. Muchas gracias, Natalie. ¿Alguna de que igual que quiera participar, comentar al respecto de esto? Ok. Igual si quieren participar ahorita, adelante con toda la confianza. Y si no, entonces, si les parece bien, pasaríamos a la tercera y última pregunta, que desde mi punto de vista es muy enriquecedora, porque ya hemos visto estas violencias que sufren las mujeres, que es necesario que alcen la voz y toquen los temas, aunque sean incómodos, porque lo son, porque es más incómodo incluso que ustedes como mujeres lo vivan. Entonces, pues bueno, la última pregunta va encaminada un poco a esto, ¿no? A ver, ¿cómo se puede garantizar que las mujeres reciban un trato justo y equitativo en el lugar de trabajo y especialmente en la administración pública? Y en el caso de las chicas, ¿cómo hacer o construir entre todos este espacio seguro dentro de la facultad? Así que, doctora Tania, no sé si nos podría ayudar a contestar esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por tu pregunta. Muchas gracias a todas las chicas por compartir aquí sus reflexiones. No me extenderé tanto, creo que ya he hablado mucho. Voy a ser un poco breve aquí para dar la oportunidad a ustedes y pueda escucharlas, porque en efecto creo que aquí podríamos construir una mejor reflexión si ustedes nos comparten también desde su trinchera, ¿no? ¿Cómo podríamos, qué es lo que nos limita, ¿no? A nosotros, a nosotras, o más bien, desde donde nos encontramos, cómo podríamos sumar
en este trato justo, aportar, ¿no? Para este trato justo y equitativo en el lugar de trabajo y especialmente en la administración pública. ¿Por qué? Porque pues vamos a entender en un primer momento que podemos tener la paridad de género, 50-50. Y podemos tomar las decisiones, o no, ¿no? Pueden estar predeterminadas. Pero tener acoso o tener violencia y vivir el puesto con violencia hasta llegar a cierto punto en el que tengamos que dejar el cargo, como ha pasado con en muchísimos municipios y estados, ¿no? Muchísima presión masculina. Entonces, en un primer momento yo creo que aquí hay que entender que este es un problema estructural, cultural muy, muy fuerte, como ya lo había comentado Andrea, ¿no? Muy arraigado. Yo lo compartiría como esta subjetividad socializada en el que se modifican nuestros códigos de conducta en un marco en el que legitima también la explotación y la violencia. ¿Cómo entrarle a un tema en el que, a ver, si nos damos cuenta que ya tenemos la paridad, pero en ese cargo eres violentada, pues el tema va más allá de una reforma, es una conciencia, es una cultura, es una estructura de valores, es una estructura de ideas, es una subjetividad socializada que puede haber la regla que más perfecta y más bonita constitucionalmente, porque por eso ya tenemos los protocolos para atención de género de violencia en el género de la UNAM, protocolo de prevención de violencia de género en el gobierno, protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género, pero, o sea, podemos tener estos protocolos, pero si no existe esta conciencia, esta como intervención desde la estructura social, desde la estructura de valores, va a ser muy complicado que logremos avanzar frente a estos 134 años que señala el Índice Global de Brecha de Género a paso rápido, ¿me explico? Entonces, a mí me parece que un primer momento sí es centrar desde esta parte estructural, desde la formación, incluso los libros que los niños de primaria, o sea, este tema desde primaria, vamos, los libros que los niños de primaria tienen acceso para entender el tema de género y de igualdad, desde la formación, desde la parte formativa. ¿Por qué? Porque si visualizamos, por ejemplo, en la Facultad de Políticas Sociales, ¿qué materia tenemos? ¿Cómo se llama nuestra materia? Violencia contra las mujeres, ¿no? Es una obligación que todas las carreras tomen. Entonces, ese es un primer inicio. Pero, ¿qué nos están diciendo ahorita los datos de esta toma de materia? Que hay una deserción o no se toma. Son de las materias que tiene mucho más complejidad tomarla. Entonces, esto ya te está dando un dato, que en algún momento lo llegué a platicar, un dato en el que incluso ya ni siquiera es como un, híjole, tengo que tomarla, es ¿por qué nos la van a imponer? ¿Por qué la debemos de tomar los hombres? Generándose así ya un grupo de resistencia, de inconformidad, y que en alguna presentación, no sé si, creo que me parece que Ramón estuvo presente, un alumno dice, es que ¿cómo luchar contra esto en el que nosotros llegamos a pensar, es que como por qué tenemos que tomar esta materia de violencia contra las mujeres? Entonces, no es lo mismo, porque en su momento se platicó el examen extraordinario de esta materia, hacer un extraordinario de otra materia que de violencia contra las mujeres. No es como que llegues al examen extraordinario de violencia contra las mujeres y te den 10 preguntas, porque es una materia que no se cubre con un examen, es una materia que requiere de todo un proceso de sensibilización y concientización, de todo un proceso de comprensión y de reflexión de por qué se está tomando una materia de violencia contra las mujeres. Entonces, en este sentido, el que ya se esté teniendo resistencia y deserción de esta materia es un gran problema, porque vemos que en efecto, estructuralmente, tiene que plantearse el tema de violencia contra las mujeres, de desigualdad y de género, desde épocas más tempranas. Porque llegas tú a facultad, llegas tú ya a estos últimos niveles y te es mucho más complicado o pones mayor resistencia cuando choca con la estructura de valores que traemos. Entonces, esta subjetividad socializada a mí me parece que es uno de los primeros elementos
que deben de considerarse para este trato. Porque los planes de estudio son fundamentales, o sea, los planes de estudio, sí los protocolos, sí la legitimación, como las reformas constitucionales, sí los reglamentos, sí la evaluación, sí el seguimiento, pero la conciencia. Y es un tema muy complejo. Ahora, a mí me parece que el tema también del seguimiento, o sea, de la evaluación, porque yo por eso les compartía ahorita a las chicas en un momento, ustedes por qué, o qué les limitaría a poder a lo mejor realizar una demanda. Es decir, tenemos los protocolos, tenemos la prevención, tenemos la detección, pero si sabemos en el sector público que si nosotros vamos y demandamos o metemos la queja, puede ser perjudicial. Y entonces podemos ya no encontrar espacio o trabajo en otro sector público. Bueno, en el sector público, en otra institución pública. Y entonces se tiene que legitimar y aguantar el trato no justo y no equitativo. Ahora, algo tan simple como el ejemplo que puse en la presentación del libro de Ya no quiero ser valiente, que me comentó una persona cuando yo lo invité a la presentación de empiecen por ustedes, mujeres, porque apréndanse a vestir, porque eso nos activa nuestros sentidos y empezamos a tener otros deseos. Este tipo de visiones, y la forma en la que te lo plantean y la forma en la que te lo pueden hacer sentir y transmitir, es una violencia. Y creo que todas, digo, porque tengo aquí unos datos, ¿no? Del INEGI, en el que nos comenta que, pues, la violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia, 51.6%, seguida de la violencia sexual, 49.7%, la violencia física, 34.7%, y la violencia económica, patrimonial y discriminación, 27.4%, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues que la violencia psicológica, de alguna manera, la hemos pasado todas en algún momento, y que hemos tenido un incremento de 4 puntos porcentuales de la violencia contra las mujeres a lo largo de la vida. Y Ciudad de México, o sea, porque aparte veamos, ¿no? Las entidades con mayor violencia contra las mujeres son Estado de México con 78.7% y Ciudad de México con 76.2%. O sea, estamos en el ranking. Estamos en el ranking. Y Querétaro en tercer lugar con el 75.2%. Entonces, esto quiere decir que estamos en una ciudad, ¿no? En donde se concentran nuestros poderes, en donde la toma de decisiones está todavía más lastimada por las diferentes problemáticas que podamos enfrentar por ser mujer, que es parte de la violencia psicológica, o sea, la desigualdad. Es decir, toda una problemática transversal, cruel, que yo me preguntaba, ¿no? En su momento, ahorita que comentabas sobre la pregunta, y digo, bueno, ¿qué podrían ustedes como chicas, ¿no? hacer para que se tenga un trato más justo y equitativo y podamos definir y delinear estas visiones sobre lo que significa la violencia contra la mujer, la igualdad de género, ¿no? ¿Por qué no demandamos? ¿Por qué no nos acercaríamos? Ya tenemos las unidades. Afuera existen protocolos. ¿Qué entonces está coartando esta inequidad y trato justo? Y que sí tiene que ver con la conciencia. ¿Qué hacemos ante eso? Porque no es como que le digamos al funcionario, regrésate a primaria y vuelve a nacer, porque entonces te vamos a estructurar y reestructurar lo que piensas. No va a pasar. Al contrario, como lo que les comentaba ahorita con la materia, se genera una resistencia en el que todavía se puede volver mucho más agresivo o agresiva la respuesta del género masculino, ¿no? Entonces, pongo sobre la mesa esta pregunta, ¿qué podrían
ustedes proponer, a lo mejor desde alguna de las violencias que ustedes hayan vivido, para que tengamos un trato mucho más justo y equitativo? Gracias, doctora, por esa pregunta detonadora que en verdad es muy importante hacerla. Y bueno, le doy la palabra a Nayeli, adelante. Justo yo cuando Ramón hizo la pregunta también me quedé pensando y dije, claro, o sea, al final la creación de un espacio seguro no es simplemente crear el espacio y ya, ¿no? Sino que tiene que ver con un problema, como usted mencionaba, ¿no? Estructural, cultural y de formación, ¿no? O sea, al final yo creo que una de las partes importantes para crear un espacio seguro es una reflexión en torno a cómo te percibes como individuo, ¿no? O sea, cómo tú como hombre te percibes dentro de un espacio y cómo tú como mujer te percibes dentro de un espacio, ¿no? Y la diferente capacidad que tienes de ocupar ese espacio, ¿no? O sea, como lo que yo comentaba, ¿no? O sea, al final que a los hombres muchas veces no les da miedo participar, ¿no? Y a las mujeres sí, ¿no? O sea, ¿por qué, no? Es justo esa reflexión en torno a qué es lo que nos hace ser diferentes y por qué nos hace ser diferentes, pero diferentes en el sentido, no diría justo, ¿no? O sea, diferentes en el sentido no justo, ¿no? Y que está bien, o sea, la cuestión estructural, que pues igual, ¿no? O sea, la modificación de los códigos de conducta y algunas reglas y reformas, y que para mí la materia de género es una de las más importantes y más revolucionarias que ha existido en la universidad, porque es eso, ¿no? O sea, creo que es la reflexión en torno al individuo, a cómo se percibe el individuo, y que justo eso, o sea, que la finalidad es esa, ¿no? Que vayas sensibilizándote, tanto tú como hombre como yo como mujer, de estos espacios en los que yo estoy ocupando no son gratuitos, ¿no? O sea, al final hubo una lucha detrás de ese espacio para que yo estuviera aquí y que también existe una reflexión dual, ¿no? O sea, del hombre, ok, estos espacios que estamos ocupando, pues tal vez para ellas no son seguros al 100%, ¿no? Y cómo es que se pueden empezar a modificar estas conductas, pero al final concuerdo mucho con usted, que tiene que ver con que, pues, es estructural y cultural y es bien complejo cambiar esas cuestiones, pero creo que ahí vamos, paso a pasito, ahí se va avanzando. Muchas gracias, Nayeli. Natalie, adelante. Sí, justo retomando esta pregunta que hace la doctora, creo que o sea, sí es una cuestión muy fuerte porque igual yo durante mi experiencia cuando tomé la clase de género, si bien las maestras son, o sea, las maestras que imparten la materia son sumamente apasionadas, a mí me tocó pues la fortuna de cursar esta materia con la profesora Mónica Milpas. Y pues realmente es una profesora que pues tiene una trayectoria pues bastante sólida y que realmente el escuchar pues sus clases y las actividades y la retroalimentación que daba pues era muy enriquecedor, ¿no? Pero justo yo me daba cuenta de este comportamiento que era, o sea, a pesar de que había bastantes varones en el grupo, seguía prevaleciendo este comportamiento de o no les interesaba, o no ponían atención, o se salían y pues ya regresaban cuando terminaba la clase, o sea, cosas así, ¿no? Que pues uno se da cuenta. Y realmente sí, o sea, a mí en su momento pues sí me causó la incógnita de decir, ok, el espacio ya está, o sea, como dice la doctora, o sea, el espacio ya está, ya hay profesionistas atendiendo la materia, pero pues, ¿qué se hace ante ese tipo de comportamientos? Y creo que yo propondría que si bien han existido como diferentes documentales y han existido pues sí diferentes noticias, darle como un poco de difusión a eso y no evitar la censura, porque creo que dentro de esta parte en la que se han censurado, pues sí, ¿no? Sabemos escenas muy fuertes, por ejemplo, lo que fue la presentación del libro, que si bien eran temas demasiado delicados y que si bien pudo haber como, pues conmocionado bastante, pero que realmente era necesario, ¿no? Y no evitar ese tipo de espacios en los que, a pesar de que son, pues sí, o sea, casos muy fuertes, situaciones que pues a uno, pues sí, o sea, lo dejan cuestionándose. O sea, acercar este tipo de contenido a, no solamente a pues nosotras,
sino también a los compañeros varones. Y realmente hacerles el hincapié a que esta problemática es alarmante y que no, no se quisiera recurrir hasta que en el momento que le pasara a alguien de su entorno cercano, a su mamá, a sus hermanas, fuera que comenzaran a reaccionar. Entonces, pues hacerles como esta invitación, fomentar este tipo de contenido que es realmente pues muy cercano a lo que realmente se vive, ¿no? Pero pues sí, creo que eso sería lo que yo propondría y pues bueno, creo que es todo. Muchas gracias, Natalie. Me parece que, Andrea, adelante. Gracias. Bueno, pues también me gustaría mencionar que la clase de género para mí ha sido como de las más apasionantes, la verdad es que muy enriquecedora y también, o sea, qué triste que se haya tenido que implementar una clase de género para poderle darle esta perspectiva a estas situaciones, ¿no? O sea, muy linda la materia, igual, bueno, la cursé con Selene, o sea, incluso muchas chicas terminábamos llorando en la clase porque pues son cosas, no sé, es algo muy cotidiano ya, ¿no? Que se vive a diario entre compañeras, ¿no? Hablando desde aulas. Y pues yo consideraría que para garantizar un trato justo entre compañeras en la facultad sería pues acompañarnos entre nosotras, ¿no? O sea, así como los hombres se encubren entre ellos, pues entre nosotras defendernos, ¿no? Porque pues si no lo hacemos entre nosotras, sinceramente dudo que alguien más lo haga, ¿no? O sea, muchas veces, como mencionaban mis compañeras, o sea, los hombres participan sin esta pena, ¿no? O sea, muchas veces sin cuestionarse lo que van a decir y pues sí, es un tema muy difícil, ¿no? Porque ya viene desde una estructura con la que crecimos, ¿no? Con la que se nos hizo normal pensar de esta manera y siento que pues por muchos años a las mujeres, por ejemplo, se nos inculcó que el peor enemigo de una mujer iba a ser otra mujer, ¿no? Cuando pues no debería ser esta la manera en la que pensamos entre nosotras, ¿no? Deberíamos de, como alumnas, fortalecernos más y pues luchar por tener más voz en la facultad y justamente pues por cubrir más espacios, ¿no? Entender que o sea, es nuestra escuela, debería ser nuestro lugar seguro. Nos estamos formando para el día de mañana ocupar espacios, para el día de mañana eh, crear políticas públicas sin olvidar estos principios, ¿no? De tener estas perspectivas de género. Entonces, me parece pues muy importante que como futuras administradoras políticas, pues ya tengamos esta noción y sepamos que pues entre nosotras es muy importante acompañarnos y apoyarnos. Y esta sería mi, mi comentario, mi reflexión. Muchas gracias por estas aportaciones. Natalie, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, es que, bueno, como que me concentré mucho en la pregunta que lanzó la doctora, pero igual no le di respuesta a lo que era como la pregunta inicial de que era, o sea, para generar un espacio de seguro entre nosotras. Y justo lo que dice Andrea, creo que sí es muy importante porque creo que existir esta sororidad entre la comunidad es algo que fortalece mucho esta ideología y el vínculo. Entonces, trabajar igual de la mano, o sea, el hecho de que la doctora igual participe en este tipo de espacios realmente da a hablar, pues muy bien de que se puede construir esta relación en la que pues se puede, no sé, al final de la administración del actual director, pues que realmente se vea un resultado en el que se establezca que en la facultad disminuyeron ese tipo de casos de acusadores, de, no sé, de quizás de profesores, de compañeros. Entonces, pues realmente creo que sí generar como este espacio como de trabajo para, pues, actuar en medida de eso en la propia facultad. Y ya, ahora sí estoy. Muchas gracias, Natalie. ¿Alguien más que quiera participar contestando esta pregunta detonadora? Noemí, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo coincido muchísimo con mis compañeras. Yo pienso que siendo mujer todo es político, o sea, en la facultad, en nuestro día a día, donde simplemente estamos intentando pues vivir,
nuestra manera en vestirnos, en ir a la facultad, las autoras que leemos, mm, mm, pues sí, las estructuras de poder en las que nos atravesamos, todo siempre se nos va a poner expectativas, etcétera, pero no sé, ahorita como mencionan la materia de violencia o estos espacios donde se pueden tocar estos temas que ya son incómodos y ya son pues fuertes porque se recalca de los obstáculos que vivimos nosotras, pues son una realidad y es algo que pasa todos los días y no solamente es un día. Entonces yo pienso que el cambio en la facultad tampoco se puede hacer de un día para el otro, pero bien la materia de violencia, esta apertura de espacios, que nos apoyemos entre nosotras, ya es un impulso a lo que se quiere llegar al objetivo, pues de ya justamente tener un poco más de equidad, más justicia en la facultad, ya esto es un cambio significativo, aunque sea mínimo, pero ya estamos logrando un avance. Muchas gracias, Nomi, por tu participación. Y bueno, si les parece ya, porque estamos rayando justo en el límite, hacemos una pequeña participación de qué ha significado para ustedes este diálogo, qué han podido rescatar. Si les parece, empezamos con las comentaristas y al final concluimos con la doctora Tania. Perfecto. Adelante, en su espacio, hable. Adelante, Natalie, por favor. Pues que es muy retroalimentante el escuchar incluso hasta la doctora ya con una pues, trayectoria en la administración pública y pues la ideología que pues plantea, ¿no? De hacerle esta visibilización a pues las actividades que no han tenido pues un cierto grado de conciencia en las personas, específicamente en los hombres. Por ejemplo, lo que fue el trabajo doméstico no remunerado, creo que igual es un gran ejemplo que representa un buen porcentaje del PIB de México. Entonces, pues creo que toda esta parte de hacerle frente a este tipo de cuestiones y como menciono de nuevo, el hablar de este tipo de cosas en espacios, generar este tipo de espacios académicos, pues es muy, muy importante porque, pues, como bien este es el primer episodio de este podcast, pero pues es muy prometedor, ¿no? El acercarse a la comunidad de esta manera. Entonces, pues, considero que es un proyecto muy, muy exitoso desde esta parte de aperturar a las mujeres de la propia facultad y en general de la administración. Pues muchas gracias a los que organizaron este espacio y la participación también de las comentaristas. Y ya, esto. Muchas gracias, Natalie. Leslie, adelante. Gracias. Pues bueno, yo considero que el día de hoy se ha abierto un espacio sumamente importante para el diálogo, en el cual hemos logrado una gran reflexión que nosotras como, bueno, la doctora como profesional y nosotras como apenas llegando a punto de la licenciatura, hemos trazado esta línea de información y retos que representa ser mujer dentro del sector público y en los demás ámbitos, ¿no? Y cómo lo hemos comenzado nosotras y nosotras podemos influir para llevarlos a otras personas. Y finalmente agrupo cierta información en la cual retomo que si bien es necesario más bien, si bien existen ciertos mecanismos e instituciones que nos permiten a nosotros ocupar cargos públicos, es necesario que se fortalezcan, además de la importancia de generar vínculos y ser sororas con las mujeres, con nuestras iguales. Sería todo. Muchas gracias. Gracias. Nayeli, por favor. Sí, justo creo que es muy importante tener este tipo de diálogos porque al final surgen como reflexiones, tanto creo que es, o sea, dinámico en ese sentido, ¿no? O sea, tanto de mi parte como yo creo que de la parte de la profesora, en la que tenemos un diálogo en el que, pues al final podemos ver en qué puntos coincidimos y qué es lo que nos hace falta, ¿no? Porque siempre lamentablemente cuando uno es mujer, pues siempre hay algo que falta, ¿no? O sea, nunca es como, tenemos esto, pero falta lo otro, ¿no? Entonces, creo que es bien, bien, bien importante, pero pues también celebrar
lo que ya se ha logrado, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Pues nada, pues agradecer mucho a la doctora que se dio el tiempo de venir y sobre todo a los participantes. Ya, gracias. Gracias. Adelante, Andrea. Sí, pues agradecerle como a tanto a mis compañeras como a la doctora por estas anécdotas, estas reflexiones que pues a mí me amplían esta perspectiva de respecto a lo que tenía, de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, siempre este tipo de diálogos me suban más a mí personalmente y espero que también a las demás y pues darle voz a este tipo de problemas para que pues de alguna manera atacarlo, ¿no? Y ya sería todo. Gracias. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más que quiera comentar sus reflexiones acerca de este diálogo? Bueno, entonces, sin más, pasamos a, a lo que nos comente la doctora Tania. Adelante. Muchas gracias, Ramón. Ya no tengo mucho que agregar. Yo solamente agradecerles. Les agradezco muchísimo. Es un placer para mí estar aquí con todos y todas ustedes. No dejen de realizar este tipo de actividades. Alcen la voz. Piensen por sí mismas. No se limiten. Es más limitante pensar que el género es una limitante. Entonces, no se limiten. Les recomiendo un libro que se llama Una habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? Está increíble. Y a mí en particular el 8M siempre me detona una conversación conmigo misma, en la que me pregunto qué violencias he recibido como mujer en los diferentes ámbitos, profesional, personal, amoroso, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo sumar? El 8M me da esa valentía siempre para platicar conmigo misma en una conversación que a veces me incomoda y que no solamente me incomoda, a veces es complicado platicar contigo misma. Creo que se le silenció el micrófono, doctora. Ay, ¿listo? Listo. Sí. Ay, no sé desde dónde se dejó escuchar. No tenía mucho, apenas unos segunditos. Sí, bueno, que el 8M me permite siempre platicar conmigo misma. A veces quedarte a solas contigo y platicar con tu cerebro. A veces le huimos un poco porque no sabemos qué nos pueda decir de lo que nos está doliendo, de lo que nos está afectando. Entonces, el 8M es un día que me brinda mucha valentía. No pierdan esa valentía con ustedes mismas, porque es la única manera en la que podrán tenerlo hacia este tipo de situaciones en las que nos enfrentamos. Sean ustedes mismas, piensen por ustedes mismas y no le tengan miedo jamás, 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 jamás a, a lo que ustedes pueden lograr hacer. Es decir, sonrían, sueñen, que no les quiten este sueño, esta magia de creer, de confiar, de soñar, en donde quieran encontrarse en este mundo, ¿no? Yo me despido con ello, les recomiendo mucho este libro, me parece muy bueno, muy ad hoc con lo que hemos estado platicando. Tenemos muchas jaulas, lo platico, muchas jaulas que socialmente nos han aquí encerrado. Entonces, enséñenles las llaves de esas jaulas a otras mujeres. Enséñenles que sí existen llaves. Únanse y comuníquense, hagan redes, platiquen del tema. Y bueno, acá desde la coordinación estamos siempre con toda la disposición de lo que ustedes puedan también sumar, necesitar.
y por favor, alcen la voz cuando tengan que alzarla, álcenla, ¿ok? Las abrazo desde acá, a lo lejos, a todas ustedes, también a los chicos, pero particularmente mi abrazo va para las chicas, y yo les agradezco mucho. Para mí es un placer conocerlas, escucharlas, y bueno, pues que tengan un muy bonito día. Gracias, en nombre de la unidad y la secretaría, les agradecemos a todas por su presencia, por hacer y construir este diálogo de este primer capítulo del podcast. Considero que fue muy enriquecedor. Estén al pendiente que igual estaremos haciendo este tipo de ejercicios muy enriquecedores y que van a venir temas que muchas veces son incómodos, pero son importantes de hablar. Sin más, pues muchas gracias y que tengan muy buen día.